muy importante que nosotros sepamos que nosotros no estamos llamados a pelear con el diablo. Eso es algo que está de moda y que se lo inventaron. El diablo ya está vencido, la palabra lo dice, ya Cristo lo venció en la cruz e incluso antes, Cristo lo venció cuando estaba en este desierto y que Satanás vino a tentarlo. Desde eso Jesucristo ya lo venció terrenalmente hablando, pero celestialmente hablando Él siempre ha estado vencido, porque es que Dios es el Todopoderoso. No podemos decir que Satanás es el enemigo de Dios, porque Dios no tiene igual. Un enemigo se supone que es alguien con el cual usted puede luchar y el otro quizá le pueda ganar, pero ya sabemos cuál es el destino de él. Entonces, este ser creado por Dios no es competencia para Dios. Tengamos eso muy presente. Que si es el enemigo de que de nuestras almas, pero el enemigo no puede hacer nada que Dios no le permita. Entonces muchas veces cuando entramos en controversia con el enemigo terminamos es entrando en controversia contra Dios, porque es Dios el que lo está permitiendo hacer. Cuando Job, el enemigo se ensañó con él y le quitó todo, porque Dios lo permitió. Vemos que no, Job no se paró y empezó a decir, te reprendo, Satanás. Satanás, te quito todo poder. Satanás, te vas de mi vida. Cuando al apóstol Pablo lo iban a apedrear, él tampoco le dijo a los que lo iban a apedrear, los reprendo en el nombre de Jesús y no me van a tirar piedras y se van de aquí y en el nombre de Jesús yo los reprendo porque reprendo a todo espíritu inmundo. No, eso no es bíblico. Cuando se hace una liberación de espíritu es porque esa persona está buscando ayuda, está desesperada y quiere esa liberación, o porque un familiar va y pide ayuda para esa persona para orar por sanidad. Pero es muy diferente a estar todo el tiempo en nuestra casa. Ay, se cayó la olla. Ay, ya vino el otro a molestar, te reprendo. Y lo cogen como un vicio, ¿no? Ya. Y eso no es bíblico, eso no es bíblico. Lean por favor la palabra, recuerden que la palabra dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Bíblicamente hablando, ¿qué dijo Miguel cuando se enfrentó a Satanás? El Señor te reprenda. Ojo, es que nos estamos creyendo con mucha autoridad. En la boca hay poder de vida y de muerte. ¿Pero a qué se refiere ese poder de vida y de muerte? Es a nuestras personas, a nuestro alrededor, porque las podemos dañar y destruir o edificar y bendecir con lo que les decimos. Pero no es poder de construir cosas de la nada. Ese poder solamente lo tiene Dios. Si nosotros lo tuviéramos, entonces yo no comprendo por qué no tenemos al frente un carro, o es que le falta fe. No, muchachos, eso es puro evangelio de la prosperidad. Tengamos mucho cuidado con eso. Y aprovecho y se los digo en esto porque nosotros cuando cuidamos la buena tierra, también nos referimos a cuidar nuestro corazón, de que no entren falsas doctrinas, doctrinas de hombres. Entonces es por eso que estoy haciendo énfasis en esto en este momento, porque es súper importante que lo tengamos presente. Nosotros no somos llamados a reprender a nadie, porque recuerde, todo lo que el enemigo puede llegar a hacer es porque Dios se lo permitió. ¿Nosotros qué hacemos? Nos humillamos, oramos y obedecemos. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Si entra una enfermedad a nuestra casa, no vamos a reprender al enemigo. Vamos a ir donde el Señor a pedirle sanidad y misericordia. Si es que su voluntad. Porque recordemos que el mismo Cristo nos enseñó la oración. Y en la oración en ninguna parte Él reprende al enemigo. Cuando Jesús estaba con sus discípulos y venía el enemigo, ¿él qué dijo? Vámonos de aquí porque nada tengo que ver yo con este. Pero él no le dijo, te reprendo y te vas. No, él salió y se fue. ¿Qué dice la palabra? Resistid al diablo y huirá de vosotros. No nos dice, reprendelo. No, nos dice, resístanlo. Es decir, cuando él viene a su vida, a su casa, a su familia, es porque está buscando hacerlo caer en tentación. ¿Qué nos dice el Señor? Resístanlo, resístanlo. Aguanten la tentación, porque cuando usted soporta la prueba y la pasa, usted crece espiritualmente. Bueno, ahora, el llamado a la santidad es cuando llegamos al corazón de las buenas noticias que Dios nos da, las buenas nuevas. El llamado de Dios a la santidad es el llamado a conocer a Dios en toda su plenitud, a entrar en una comunión con la deidad, con el Todopoderoso,
con el amor y el autosacrificio. Es muy importante porque este es el llamado, la asombrosa y amante invitación a ser practicantes de la naturaleza divina. Cuando usted vive en santidad, usted está viviendo a través del poder del Espíritu Santo. Eso nos lo dice segunda de Pedro 1:4. Y vamos a conocer a la santa divinidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que por su misericordia nos está permitiendo entrar en comunión con ellos. Miren, muchachos, a veces vemos la santidad como algo, como, sí, es que yo soy santo, el Señor me está llamando a la santidad. No. Ser santo significa yo formar parte de ese carácter de Dios, que yo sea partícipe de lo que Dios es, porque Dios es santo, santo, santo. Y si yo me hago partícipe a través del poder del Espíritu Santo en esa santidad, estamos viviendo algo glorioso, algo divino que a veces no lo vemos de esa manera y es muy importante que lo comencemos a ver así. De hecho, por eso Jesús pidió en oración en Juan 17:21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Mis amadas, ¿cuánto nos ahorraríamos nosotras si viviéramos en esa santidad que Dios nos ha llamado a vivir? Ese es el principal llamado que tenemos. Y que seamos uno con Él. Si somos uno con Él, vamos a evitarnos muchos afanes, muchas rabias, muchas tristezas. Y esto primeramente me redarguye a mí, porque a mí a veces se me olvida. A mí también a veces me pasa que me ofusco, que me salgo de lo que el Señor me está llamando. Y es por eso tan importante que lo tengamos presente, que cuando nosotros estamos viviendo en esa santidad, estamos agradando a nuestro Padre, a nuestro amado Jesús que murió por nosotros. Entonces, aquí Jesús está combinando el llamado de la santidad. Ay, perdón que se me cayó esto. Perdón, fallas técnicas. Entonces, aquí Jesús está juntando las dos cosas, las está combinando. El llamado a la santidad y a la participación del amor de la deidad de Dios y a la misión en el mundo. Es decir, aquí está combinando todo. Y eso es muy importante. Eso es lo que significa la verdadera santidad bíblica, comprendida dentro de los 5 llamados de Dios. El llamado a la santidad debe entenderse dentro del contexto más amplio de los 4 llamados, porque Dios es uno y su plan es uno. También en la palabra que dice Él, una fe, un bautismo, un Dios, que todos seamos movidos con la misma necesidad, con la misma intención, que es que muchas personas conozcan a Cristo y que el Señor las salve a través de su mensaje. Una razón clave del llamado a la santidad es que podamos cumplir los otros 4 llamados. Si nosotros somos santos, vamos a poder cumplir lo otro. Y estos anteriores llamados nos dan una comprensión más completa del contexto más amplio y las implicaciones éticas y misioneras de la santidad. Muy bien, ahora vamos a ver el llamamiento individual un poco más a fondo. Entonces, es una invitación para servir a Dios con un propósito específico. Y recordemos, el llamamiento siempre nace primeramente en el corazón de Dios. Esto lo vamos a encontrar en Éxodo 2, 23 al 25 y Éxodo 3, 1 al 10. Entonces, lo que estábamos hablando ahorita, el llamamiento requiere obediencia. Mateo 4, 18 al 22. El llamamiento requiere renuncia, que nosotros aprendamos a renunciar a nuestros propios deseos, a nuestra carne y hagamos lo que el Señor nos manda. Cuando Dios nos llama, capacita. Eso es muy importante. Cuando el Señor nos llama, Él nos capacita. Esto en Mateo 10:1. Y la renuncia está en Mateo 19, 16 al 22. Aquí hablando de la renuncia, por ejemplo, cuando este joven le dice a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, tienes que hacer esto, ¿cierto? Le está hablando de la santidad. Y luego le dice, vende todo
entrégaselo a los pobres y sígueme. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que lo que más amaba a este hombre era el dinero. Entonces, cuando el Señor nos dice que renunciemos a algo que es lo que más amamos, ¿vamos a estar dispuestos a renunciar a eso o nos vamos a aferrar a ello? Este hombre, ¿qué hizo? Salió y se fue. ¿Qué vas a hacer tú? Es muy importante tenerlo en cuenta. Y cuando hay llamamiento, hay respaldo de parte de Dios. Éxodo 33, 12, 14. Como decía Moisés, Señor, si tú no vas, yo no iré. Donde no esté tu presencia, yo no iré. Y el Señor nos respalda. Cuando hay un llamado, el Señor te respalda y te va a dar las herramientas, te va a dar todo lo que necesitas. Miren, esto es tan cierto que cuando yo comencé con ustedes no tenía computador. Y le dije, Señor, pues necesito un computador, porque ¿cómo hago? Y necesito internet. No tenía tampoco internet. Sabe que el Señor suplió todas las cosas, porque Él es bueno y maravilloso y Él sabía que lo necesitaba realmente y que no era por un capricho. Entonces ahora tengo computador, tengo el internet y bueno, el Señor es maravilloso. Vamos a mirar personas llamadas por Dios y sus respuestas. Moisés, Éxodo 4, 1 al 9. Dijo, no me creerán. Cuando el Señor lo llamó, Moisés dijo, a mí no me van a creer. También dijo, nunca he sido hombre fácil de palabra. Le dijo, envíate ruego, envía otro. Señor, yo soy demasiado cobarde, incrédulo, Señor. Vemos cómo Moisés, que era tartamudo, el Señor lo llama para dar un mensaje. Y él se creía insuficiente, dijo, yo no. Miremos que el llamado también hace que cuando el Señor nos llama, no siempre lo vamos a recibir, como les decía al principio, con ese gozo de que el Señor me llamó para esto, porque a veces estamos pensando que nuestro llamado es para otra cosa. Una de las hermanas que está haciendo este curso, yo la amo mucho, es una gran amiga, y ella me dice, Kate, es que el Señor me está llamando al ministerio de los niños, pero yo no tengo paciencia, yo no sirvo para eso. Kate, ¿yo qué voy a hacer? Yo, déjese llevar por el Señor, que el Señor la va a capacitar, el Señor le va a dar todo lo que usted necesite. ¿Por qué? Porque no siempre el llamado se recibe con gozo. Miren a Moisés, que está ese ejemplo ahí en el capítulo 4 del Éxodo. Entonces, Moisés también nos enseña que podemos que no seamos los mejores oradores, los mejores conferencistas, pero que el Espíritu Santo es el que nos hace elocuentes, es el que hace que yo hable tanto, que ya lleve 40 minutos hablando. Isaías 6:8 nos está diciendo que el llamamiento requiere lo que acabamos de decir, santidad. Isaías en el capítulo 5 dirige 6 veces el dedo hacia los demás. Esto lo vemos en los versículos 8, 11, 18, 20, 21 y 22 del capítulo 5 de Isaías. Cuando el Señor se manifiesta y se le presenta a Isaías, Isaías lo único que puede decir es, ay de mí, ya no está mirando al pueblo, ya se está mirando a sí mismo, porque a veces nos creemos mejores, que porque ya el Señor nos salvó y nos rescató, nos creemos mejores y así no es. Y por eso, cuando el profeta vio lo invisible, la esencia de Dios, vio la gloria de Dios, vio el trono de Dios, en el que hemos todos de adorar en algún momento, al que debemos de obedecer, al que debemos de someternos, ¿qué dijo? Ay de mí. Pero también, ¿qué dijo? M aquí. Él fue el que respondió después de ese susto, que el Señor ya va y le pone un carboncito en la boca, que creo que no debe haber sido tan agradable que le quemen a uno la boca. Él dijo, M aquí. Y el llamamiento se hace efectivo cuando hay una respuesta positiva de parte de nosotros, que a pesar del temor, del miedo, de la duda, tú le dices, Señor, heme aquí, que se haga tu voluntad y no la mía. Incluso cuando yo fui a comenzar a darles a ustedes este curso, yo tenía temor, yo les decía, Señor, es mi primera vez, pero Él me dijo, tranquila, porque soy yo, no es usted. Usted, tranquila. Yo, bueno, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Y por eso estamos aquí. Ahora, vemos a Jeremías en el capítulo 1, del 4 al 10, que cuando el Señor llama a Jeremías, Jeremías, ¿qué dice? Señor, es que no sé hablar. Señor, soy un niño. Se cree que Jeremías tenía aproximadamente 15 años cuando el Señor lo llama. Pero el Señor le dice, te conocí, puse mis ojos sobre ti, te escogí.
te santifiqué, te separé, te di un destino como profeta para las naciones. Qué bonito cuando el Señor nos dice, es que fui yo, no eres tú. Y es muy importante que siempre tengamos presente eso. Y Jeremías, en contraste con Isaías, él sí se excusa, pero con modestia, porque siendo tan joven, sentía que le faltaba madurez y experiencia para hablar en público, y Dios le da la seguridad de que estará con él y lo capacitará en los versículos 7 y 8. Por eso les digo, aunque tú seas muy joven, ahí tienes este llamado de parte del Señor, y no importa qué tan inmaduro te creas. Y en el versículo 9 dice, tocó mi boca, que da a entender que lo que santifica a fin de que hable con autoridad la palabra de Dios. No le puso conocimiento en su cabeza, sino que la puso en la boca, puso la palabra de Dios en su boca. Y antes de edificar y plantar, es preciso arrancar y destruir. Antes de que tú comiences a hacer algo por el Señor va a sacar de ti todo lo que no sirve. Ustedes saben qué es podar. Es cuando un arbolito llegó al punto en el que ya no está dando fruto, porque ya está gastando toda su energía, está gastando todo lo que recibe, todo su alimento en ramas y cosas que no sirven, que no dan fruto, que no producen, en hojas quizás ya casi muertas. Entonces allí es cuando viene el encargado de ese arbolito y comienza a podar. La poda no va a parecer algo agradable porque va a sentir que lo están matando. Es decir, yo busco por aquí una hojita. Digamos que este es el arbolito y toda esta parte de aquí para arriba no sirve. Entonces él va a empezar a cortar pedacito por pedacito. El arbolito va a sentir que lo están matando, pero no, le están quitando lo que no sirve para que crezca más grande y dé más fruto. Eso pasa cuando el Señor nos pasa por un momento en el desierto de prueba, el cual hace que usted afirme sus raíces y que dé más fruto. Y mis amadas, se los digo por experiencia, porque a mí el Señor me hizo esa poda el año pasado. Y estamos en 30 de julio del 2022. Y el año pasado, más o menos por estas fechas, el Señor comenzó a podar en Caterín lo que a Dios no le agradaba. Y no me gustó para nada. Duele mucho. Pero cuando salí de ahí, yo salí renovada en el espíritu. Salí, mejor dicho, a dar más fruto. Y eso fue maravilloso. Entonces, por eso les digo, es muy importante. Ahora, en conclusión de Isaías nos dice que Dios nos designa. Jehová nos llama desde el vientre. Él mismo nos predestinó. Puso en nuestra boca como espada aguda. Él nos equipa para el servicio. Me cubre con la sombra. Es decir, que Dios nos da la protección. Vemos la historia de muchos. Yo quisiera que ustedes buscaran una serie que se llama Antorchas, Héroes de la Fe. Y es sobre misioneros. Cuando ellos mueren, ojo, aquí nos está diciendo que Él nos da protección. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él nos llame a su reino. Entonces es importante que hay momentos en los que se va a llegar el momento en el que el Señor va a quitar la protección, en el sentido de que ya no va a guardar tu vida porque ya te va a llamar para donde Él está. Y Él nos pone como un arma que se dispara con un arco, un asta delgada y ligera con la punta afilada de hierro en sus extremos. Y esto va a hacer que podamos ser lanzados al punto donde el Señor nos quiere llevar. Entonces, mis amadas hermanas, es muy importante que tengamos presente que el llamado para concluir siempre nace primero en el corazón de Dios, que el Señor nos va a capacitar, que debemos de ejercerlo con amor, con obediencia. Mire, si es necesario que usted vea este video varias veces, hágalo, pero que le quede muy claro, por favor, tome nota. Y de ahora en adelante vamos a comenzar un nuevo ciclo. Voy a aprovechar que está haciendo el video porque ha sido
un tiempo como de irlas preparando, ¿cierto? De no ser muy exigente. Pero para la santidad y requerir que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios y no para los hombres, entonces es muy importante que comencemos a esforzarnos más. De ahora en adelante les voy a pedir entonces que por favor me manden una imagen de sus notas, pero esas notas no admito tachones. Si hay tachones le va a rebajar 0.5. Si hay desorden le va a rebajar la nota, porque vamos a aprender a hacer las cosas en excelencia para Dios. No es para mí, es para el Señor. Entonces, de las notas que usted tome, usted va a revisar su cuaderno y usted va a decir, si Dios viene hoy aquí y me dice, présteme su cuaderno, yo lo reviso. Usted sería capaz de presentarle ese cuaderno, de decir, wow, qué desorden el que tengo en este cuaderno. Entonces lo vamos a organizar, lo vamos a poner bello, lo vamos a hacer para Dios, porque eso va a servir para que el día de mañana usted pueda sacar ese cuaderno, lo muestre a otro con amor, con seguridad. Miren, yo por aquí tengo mi agenda y cuando yo estaba en estas clases, pues dictaban muy rápido, pero siempre procuré que cuando hiciera las cosas, esta agenda me la regalaron, en lo más hermoso, me quedara así. Miren, no está. Y yo la iba haciendo. Miren, yo no soy la mejor dibujante, pero procuraba que me quedara bonito, que quedara organizado. Miren, mi letra no es bonita, pero el Señor sabe que la hice de la mejor manera, ¿cierto? Entonces, que ustedes cuando tengan que presentar su cuaderno delante del Señor, ustedes digan, Señor, mire, te lo presento. Bonito, organizado, que ustedes sepan que lo hicieron con amor para el Señor y no para los hombres, ¿cierto? ¿Por qué se los muestro? Porque ustedes dirán, es que es muy fácil usted decirlo, pero no, yo también tengo que tomar nota, yo también me tengo que instruir y también siempre procuro hacerlo lo mejor posible. ¿Por qué? Porque a mí mi maestra me enseñó eso, me dijo, las cosas para Dios se hacen con excelencia y si no, no las haga. Entonces, por eso es tan importante que lo que hagamos para el Señor, lo hagamos siempre de la mejor manera. Padre, te doy infinitas gracias, Señor, por este tiempo, porque me permitiste compartir, Señor, con mis amadas hermanas en esta clase. Yo ruego, Señor, que esta palabra, Señor, sea tocando sus corazones y redarguyendo sus vidas, amado Dios. Que seas tú mostrándoles tu amor, que seas tú, Señor, llevándolas y capacitándolas, Señor. Y ruego para que cada una de ellas tenga, Señor, esa confirmación del llamado que tú les has hecho. Que si tú las llamaste, Señor, para este hermoso ministerio, confírmaselo, Señor. Que seas tú abriendo, Señor, sus corazones, sus mentes. Que sean ellas sabiendo, Señor, teniendo esa convicción que venga de parte tuya y quitando, Señor, de sus mentes cualquier mentira impuesta, Señor, por el enemigo. O quizás por personas, Señor, bien intencionadas que hayan puesto una mentira en sus vidas. O quizás, Señor, que están cargadas porque hacen muchos trabajos, Señor, y al final no saben realmente para cuál es. Señor, capacítalas, Señor, para ese ministerio hermoso que tú las has llamado. Que seas tú mostrándoles tu favor, tu gracia, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, a través de este medio, Señor, yo te ruego que las toques, que las capacites, que las guíes, Señor, y que las dirijas, que ellas puedan, Señor, saber que para ti se hace todo con excelencia, en santidad, en amor, en humildad. Bendito Rey, yo las entrego en tu mano, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanas. Ahora tengan presente lo siguiente, yo soy un ser humano, también me equivoco, entonces por eso si ustedes ven algo que no, pues ustedes me dicen, no, Caterina, eso no es bíblico, por favor me lo escribe, me lo hace saber. Si ustedes me dicen, Caterina,
me gustaría mejorar esto, por favor me lo dicen, porque muchas veces no vemos nosotros nuestros propios errores y es necesario que intervengan otras personas para hacérnoslo saber. Entonces, no se quede callado. Si tiene que decirme algo, dígamelo, por favor, que estoy completamente receptiva a lo que ustedes me puedan enseñar, porque sé que tienen muchísimo potencial para dar. Que el Señor las bendiga. Un abrazo, feliz día.